eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador. Y estamos estrenando, como quien diría, un nuevo año. Y qué importante que en este nuevo año que hemos comenzado, le hagamos el lugar más importante, valga la redundancia, que cada uno de nosotros podemos tener para Jesús. Este Jesús que hemos recordado su nacimiento hace pocos días, y este año que comienza también a transitar en medio de nosotros. Qué bueno que la presencia de Jesús sea la más importante, sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra mirada, el centro de nuestro vivir, el centro de nuestro accionar como hijos de Dios. Y Dios nos llama siempre a su presencia. Por eso ha enviado a Jesús en medio de nosotros. Y Jesús, aun siendo Dios, se anonadó a todo eso para hacerse igual a nosotros como seres humanos. Fíjese cuánto amor de parte de Dios para con la humanidad. Entonces, yo creo que es muy bueno que cada uno de nosotros sepamos reconocer su grandeza, su amor y su misericordia. Y hagamos el mejor de nuestros esfuerzos para que nuestro corazón sea el altar del Señor. Para que desde ese lugar Él nos conduzca, nos guíe y nos capacite para ser buenos hijos de Dios. Y vamos a compartir el Evangelio de este domingo, ya el último domingo de Navidad, para iniciar posteriormente el tiempo ordinario, donde San Lucas en el capítulo 3, del 15 al 16, el 21 al 22, nos relata lo siguiente. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo lo bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué significa bautizarse? Significa sumergirse en el agua y levantarse. Los judíos del desierto se bautizaban en ocasión de ciertas fiestas para demostrar su deseo de alcanzar una vida más limpia cuando viniera el Salvador. Juan a su vez bautizaba a los que querían enderezar su vida, sellando este compromiso con este rito visible. Y aquí en el Evangelio compara a Juan con Jesús, el bautismo de Juan con el bautismo cristiano. Todos escuchamos de vez en cuando frases como estas: puesto que Jesús se bautizó a los 30 años, el bautismo debería recibir siendo ya adulto, pero el argumento no es válido, porque no se trata del mismo bautismo. Juan bautiza con agua a los que quieren enderezar su vida. El bautismo es para ellos una manera de expresar públicamente su decisión y sus promesas. Y Jesús, en cambio, manda a sus apóstoles a bautizar a los que se integran a la iglesia
Entonces Dios comunicará su espíritu que transforma interiormente a las personas. Juan no bautizaba a los niños y tampoco bautizaba a las mujeres, pero el bautismo cristiano saca su fuerza no del compromiso del bautizado, sino del don de Dios que nos hace sus hijos. Por eso, también los niños pueden ser bautizados para comunicarles este don de Dios. Yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia, dice Juan, por Jesús. Y en aquel tiempo, el que bautizaba desataba las correas del calzado al que se iba a bautizar y luego le ayudaba a desvestirse. Juan quiere decir con estas palabras que no es digno de bautizar a Jesús. Fíjate que el evangelio de este domingo es impresionante, ¿no? La escena que se nos narra nos deja admirados. Fíjate que aparece Juan, el precursor, bautizando a Jesús. Es un primer paso que parece ilógico. ¿Un humano bautizando a Dios? Sí, y ahí está la primera lección. Dios es humilde porque Dios es amor. Por eso Dios se abaja y quiere recibir todo lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios recibimos. Pero además, en el Evangelio hay una intervención directa de Dios. Una manifestación de Dios audible y visible. En este caso, la voz de Dios define a Jesús como el Hijo amado, como el Hijo predilecto. Ya no hay duda. Jesús es Dios y Dios mismo es quien lo dice. Por eso justamente esa invitación de parte de Dios a seguir a Jesús, a recibirlo en el corazón. Y muy cierto lo que por ahí plantea Juan, ¿no? Esa falta que él se consideraba indigno de bautizar a Jesús. Pero Jesús, a pesar de todo eso, él desea que Juan lo bautice para cumplir la voluntad de Dios. Y es como si al recibir ese bautismo Jesús iniciara la tarea que Dios Padre le ha encomendado, su misión aquí en la tierra. Claro, porque Jesús no necesitaba conversión ni recibir el bautismo de Juan, pero quiso hacerse igual a todo y cada uno de ellos, a nosotros. los hermanos, mezclarse con los hermanos. Que al recibir el bautismo de Juan, Jesús afirma que su camino es el bueno, buscar la justicia y reformar su propia vida. Y hacía ya siglos que no se veían profetas. Parecía que Dios estaba callado y los judíos decían que los cielos estaban cerrados. Pero ahora Dios vuelve a hablar y Jesús toma el relevo de los profetas. Se abrieron los cielos, o sea que Jesús recibió una comunicación divina. Tú eres mi hijo. Y realmente es impresionante lo que Dios nos muestra, ¿no es cierto?, con eso. Que Jesús es su hijo y que por eso se abrieron los cielos y se confirma la presencia divina de Jesús. Este es mi hijo muy amado. Pero algo muy importante también tenemos que tener en cuenta, que todo y cada uno de nosotros somos hijos de Dios y muy amados por Dios. Ahora, yo siempre me hago esta pregunta y esta respuesta para mí mismo, ¿no? Qué lindo sería que cuando Dios se dirija a nosotros, a mí por ejemplo, que pueda decir de mi persona, ahí está José, ahí viene José, mi hijo amado, quien ha respondido como verdadero hijo. Ahora, está en mí que yo haga mi vida de tal manera para que a imitación de Juan el Bautista y a imitación de Jesús, que a pesar de ser Dios, era el Hijo de Dios y cumplió con todo lo que Dios le había pedido para traer la salvación al mundo, respondiendo a Dios como Padre, que yo también pueda ser capaz de imitar a este Jesús y vivir mi vida como verdadero hijo, al igual que cada uno de ustedes, mis hermanos, que cada uno podamos hacer nuestra vida de tal manera que Dios cuando nos vea llegar, diga, ahí viene Juan, ahí viene Pedro, ahí viene María, mi hija, mi hijo muy amado, en que yo me complazco. ¿Por qué? Porque ha sabido responder a la voluntad de Dios, a lo que Dios le pedía. Y fíjense que el Evangelio de Juan muestra que Jesús
no se dio prisa para actuar en público a pesar de esta revelación tan manifiesta. Fíjense que a los 30 años Jesús es bautizado por Juan, por su primo, por Juan el Bautista. Y es como que con eso comienza su vida pública y se manifiesta el Espíritu Santo porque bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida. Y realmente es saber que a partir del bautismo Jesús comenzara su ministerio, su vida pública, su manifestación. El bautismo es el primer paso de la epifanía de Jesús como adulto. También lo es para nosotros el bautismo, el primer paso, donde nos convertimos, digamos, en cristianos, en seguidores de Jesús. Entonces nuestro bautismo debe ser también, digamos, la apertura a una nueva vida como hijo de Dios, para que podamos encaminarnos justamente, como siempre decimos, en este camino de regreso que nos lleva de nuevo a la casa de Dios Padre. Y así como a nosotros nos asombra que Jesús quiso bautizarse y que lo quiso hacer por Juan el Bautista, también a Juan el Bautista le sorprende esa actitud de Jesús, esa actitud de Dios, ¿no? De que él le pueda bautizar a su hijo. Porque Juan el Bautista verdaderamente ya lo conocía a Jesús, sabía que Jesús era el Mesías, entonces él se sentía como indigno a bautizarlo, pero Jesús le dijo que tenía que cumplir con lo que Dios había prescrito. Y entonces Juan, una vez más, respondió como verdadero hijo de Dios. Porque Juan podía haber dicho: no, yo no soy digno, no te puedo bautizar. Pero sin embargo Juan respondió y obró como Dios le había pedido y bautizó a Jesús. Y ahí se manifiesta una vez más, podemos decir, Dios, cuando habla Dios y dice lo que ya hemos repetido varias veces: este es mi Hijo amado en que tengo toda mi predilección. Y desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. De ahí que queda justamente también esa referencia del Espíritu Santo como la paloma. Entonces, Jesús, lleno ya de Dios una vez más, a pesar de ser Dios, comienza su ministerio, su vida pública, y empieza a proclamar la nueva noticia de Dios y el reino de Dios en medio de nosotros, para traer justamente la salvación a la humanidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos transforme, que nos regale una vida completamente nueva siempre. Que en este tiempo de recordar el bautismo de Jesús nosotros podamos caminar de su mano, sumergirnos en su misericordia, sumergirnos en el agua del bautismo como lo hizo Jesús y llenarnos de él. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos nutra con su amor y que nos acompañe siempre. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir: ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador.